Arranquemos con el absoluto portento que fue Homo neanderthalensis. Esos primos nuestros fornidos, listos y malinterpretados, que no solo sobrevivieron a la edad de hielo, la levantaron como si fuera barra olímpica, desde su fuerza descomunal hasta su cultura inesperada. Los neandertals no fueron simples cavernícolas, eran los fanáticos del gimnasio de la naturaleza con un gusto sorprendente por acomodar el interior de sus refugios. Antes de acomodarte, y imagina que bajas la luz, enciendes un ventilador para ese zumbido suave de fondo y nos deslizamos juntos en este viaje. Si entraras a la Europa glacial de hace 80.000 años, probablemente te congelarías en medio minuto. Pero antes de convertirte en estatua, tal vez alcanzarías a ver a un neandertal, el ápice hominino local, y quizá el único ser que parecía capaz de dominar a un mamut en un combate cuerpo a cuerpo. Los neandertals no solo eran distintos a los humanos modernos, estaban optimizados para el castigo. Piensa en una persona diseñada por un comité de físico-culturistas, ingenieros del Ártico y alguien obsesionado con tener mucho espacio en la frente. Eso era un neandertal. Empecemos por el cuerpo. Eran en promedio más bajos que nosotros, alrededor de 5 pies con 4 a 5 pies con 6. Pero llamarlos bajos es engañoso. No eran pequeños, eran compactos, tórax enormes, hombros anchos, armazones tan sólidos que parecían esqueletos reforzados para demoliciones. Sus huesos eran gruesos, densos y, francamente, sobrecalificados para cualquier cosa que no fuera una embestida a contacto total contra un mamut. Las extremidades eran cortas y poderosas, perfectas para conservar calor en climas brutalmente fríos. Las manos, grandes, con pulgares fuertes, ideales para tallar herramientas, sujetar presas o, ¿por qué no?, abrir frascos imposibles que los humanos modernos ni intentarían. Y luego está la cara. No es que ellos lucieran raros, nosotros lucimos raros. Cráneos largos y bajos, con arcos superciliares tan prominentes que podrían servir de rampas de esquí. Narices grandes y proyectadas hacia adelante, quizá como calentadores incorporados para el aire gélido. Mandíbulas poderosas, barbillas casi inexistentes y un gesto entre la confusión leve y el siempre listo para pelear. Que no te engañen. No eran brutos matones ni un prototipo fallido de humanidad. Eran una historia de éxito en paralelo. De arriba a abajo estaban hechos a la medida de su entorno, y en ese entorno prosperaron. En un día típico de tormentas de hielo, osos de las cavernas, y cazar la cena con un palo afilado, los neandertals eran los atletas de resistencia de élite. Cada centímetro de su anatomía decía: sí, me he roto varias costillas y no me arrepiento. Si alguna vez te enorgulleciste de tu densidad ósea por cargar un galón de leche sin lastimarte, toma asiento. Ellos eran fortalezas andantes. No solo tenían esqueletos resistentes, eran resistentes como arquitectura medieval. Huesos tan gruesos que hacen que los fémures del humano moderno parezcan palillos de descuento. Empecemos por las piernas. Los fémures neandertals eran cortos e increíblemente robustos, diseñados no para maratones, sino para empujar a través de montañas mientras cargaban medio reno al hombro. Las rodillas estaban moldeadas para soportar flexión y cuclillas constantes, útil cuando pasas el día encendiendo fuegos, tallando piedra o con los brazos hasta el codo dentro de un cadáver de animal grande. Los brazos eran igual de intimidantes, húmeros masivos y antebrazos aún más gruesos, un rasgo raro entre homininos. No era pose, no presumían en redes sociales. Estaban literalmente construidos para blandir herramientas pesadas y arrastrar presas enormes por la tundra rocosa. Si el humano moderno es como una navaja suiza, los neandertals eran martillos neumáticos con cejas. Hasta sus cajas torácicas contaban una historia. Nosotros tenemos un tórax más en forma de barril que afina hacia la cintura. Ellos tenían costillares anchos y acampanados que daban espacio a pulmones gigantes.
probablemente necesarios para respirar el aire frío y delgado de la Europa glacial. Básicamente, su sistema respiratorio funcionaba como fuelles industriales. Más oxígeno dentro, más energía para perseguir mamuts afuera. Y el cráneo, además de esos arcos espectaculares, largo, más plano, más grueso, con amplias zonas de anclaje muscular. Resultado: mandíbulas y cuello poderosos. Podían masticar venado congelado sin pestañear. Claro que este esqueleto reforzado tenía costo. Quizá maduraban más rápido y vivían un poco menos, pero comprimían una vida completa de golpes, fracturas y dureza en cada año. Sus huesos muestran desgaste constante, fracturas soldadas, articulaciones castigadas y traumas contundentes, como si audicionaran para una película de acción prehistórica. Vayamos al elefante cerebral del cuarto. Tenían cerebros enormes, no en metáfora, en volumen. Sus encéfalos superaban en promedio al nuestro. Los brutos cavernícolas caminaban con motores craneales de alto rendimiento sin tener que sufrir hojas de cálculo. Ahora, mayor tamaño no significa automáticamente mayor inteligencia. Un rorcual azul tiene un cerebro gigantesco y no ha inventado la plomería, pero los neanderthals no cargaban peso muerto. Lo usaban. Mucho de ese volumen se destinaba al procesamiento sensorial y a la motricidad, sobre todo visión y coordinación. Tiene sentido cuando tu rutina incluye acechar ciervos en medio de ventiscas y no despeñarte por un acantilado. Su corteza visual era particularmente grande, lo que probablemente les daba una vista sobresaliente. Imagina ojos agudos entre escarcha, mirando al horizonte como en un anime de la edad de hielo, con más pelo y menos monólogos. Aunque su corteza prefrontal quizá fuera proporcionalmente menor que la nuestra, la evidencia sugiere que no actuaban solo por impulso. Su vida exigía planificación, cooperación y una dosis sorprendente de creatividad. La clase que pinta paredes de cuevas y quizá usa ocre a modo de maquillaje temprano. Es muy posible que tu tía Neandertal haya inventado el contouring mucho antes que las tendencias virales. Además, se adaptaron con una soltura admirable por Europa y partes de Asia, desde estepas secas hasta tundras heladas, lo que requiere flexibilidad cognitiva seria, aprender a explotar recursos locales, construir refugios, fabricar herramientas y, de vez en cuando, inventar algún método nuevo de lastimarte con sílex. Durante años, se pensó que sus herramientas y su arte eran ideas prestadas de humanos modernos. Luego, aparecieron piezas de arte y adornos neandertals anteriores a cualquier obra de Homo sapiens en la región. Llegamos tarde a la fiesta de la cueva. Si la naturaleza organizara un concurso de sobrevive a las peores condiciones imaginables, los neanderthals se llevarían el premio y probablemente el trofeo para usarlo de martillo. No solo estaban adaptados a la edad de hielo, estaban diseñados para ella. Piensa en un clima que te congela los vellos dentro de la nariz y que tienes que vivir ahí sin pisos térmicos, sin sudaderas, sin cacao caliente. Su biotipo era bajo y robusto, no por accidente, sino por diseño. Esa compacidad conserva calor, justo lo que necesitas cuando tu mundo parece la sección de congelados de un supermercado maldito. Extremidades largas pierden calor más rápido. Sus extremidades eran tan gruesas y cortas que hasta los pingüinos asentirían con aprobación. Narices enormes, no para el chisme, sino para templar y humedecer el aire antes de llegar a los pulmones. Un sistema de climatización incorporado con la ventaja extra de poder apoyar un ladrillo en la cara. Incluso, la piel probablemente sumaba a su resiliencia. No sabemos el tono exacto, pero muchos científicos coinciden en que tendrían pigmentaciones más claras para sintetizar vitamina D en baja luz. Porque si vas a sobrevivir 6 meses de penumbra perpetua, más vale que puedas exprimir algo de sol de un cielo gris. Sus pulmones, probablemente enormes, alimentaban cuerpos en labor manual a tiempo completo. Trepar, cazar, arrastrar, tallar y, ocasionalmente,
Inventar una nueva manera de distenderte un músculo. Ese tórax ancho no era pose, era una caldera prehistórica. ¿Ropa? Claro. No andaban con taparrabos de piel a menos que fuera por gusto. Hay evidencia de que usaban pieles cocidas para aislarse del frío. Y coser no es trivial. Y implica planificar, crear herramientas y distinguir entre ropa para invierno duro y ropa para cuando el invierno pega un poco menos. En resumen, no apenas sobrevivían, prosperaban. No eran los desvalidos de la naturaleza. Eran quitanieves biológicos avanzando entre jadeos tranquilos mientras se preguntaban por qué los mamuts eran tan dramáticos. Y en cuanto a moda, quizá pienses en una piel sobre el hombro, sujeta con una liana, un garrote de accesorio y cero autoconciencia. La realidad fue más sofisticada, primitiva sí, pero con más función que adorno y suficiente caos para hacer llorar a un sastre medieval. Europa glacial no era lugar para el minimalismo. Salir en invierno armado solo con optimismo te congelaba antes de decir sable de dientes largos. Así que se avivaron. No solo se envolvían en pieles como fundas de sofá viejas, procesaban los cueros, los suavizaban y los cosían con agujas de hueso. Coser un ajuar de venado o mamut antes incluso de que existiera el botón, y sin quejarse en foros, ya es decir, también había accesorios. En algunos yacimientos aparecen garras de águila, conchas perforadas y cuentas. No eran objetos puramente funcionales, lo que sugiere gusto por el adorno, quizá un toque simbólico, tal vez un poco de actitud de pasarela glacial. Imagina a alguien llegando al campamento con un collar de garras. Sí, es auténtico. Sí, yo atrapé al ave y no lo toques. Usaban ocre, un pigmento rojo natural, en herramientas, cuerpos y tal vez en el rostro. Pintura de guerra, decoración, señal social, no lo sabemos. Pero en algún momento alguien miró una piedra roja y dijo: «Esto se vería increíble en mis pómulos». ¿Listos para la semana de la moda? Solo si la pasarela estaba nevada, iluminada por fuego y seguida de una cacería intensa. La ropa hacía lo que debía: abrigar, mantener más o menos secos y proteger tanto del clima como de los juicios de Homo sapiens. Todo biodegradable, de origen local y con cuota de crueldad por caza. Moda sostenible de la edad de hielo. Hablemos de fuerza. No eran solo fuertes, eran de puñetazo a un rinoceronte lanudo de fuertes. Una fortaleza que te hace dudar si la física funcionaba igual o si nacían con una membresía vitalicia al gimnasio del universo. Masa muscular enorme, sobre todo en hombros, brazos y piernas. Lo necesario para lanzar lanzas, despellejar animales, arrastrar cadáveres y de vez en cuando mover rocas por diversión. Su armazón ósea podía soportar un pequeño trabuco. Esos músculos no eran de exhibición, eran ganancias funcionales. ¿Cuánto de fuertes? Estimaciones sugieren que un varón neandertal podía ser hasta 50% más fuerte que un humano moderno del mismo tamaño, y en tren superior, quizá el doble. Eso no es fuerza de granja ni fuerza de papá. Es arrancar accidentalmente la puerta de tu cueva. Además, no cazaban desde lejos con proyectiles elegantes. Preferían el contacto cercano. Corrían hacia megafauna enfurecida y la pinchaban con lanzas a casi quemarropa. Preparar la cena incluía esquivar colmillos mientras sostenías firme a algo que quería verte muerto. El desgaste está registrado. Los fósiles están llenos de heridas curadas, brazos rotos, costillas aplastadas, cráneos dañados. No solo eran fuertes, eran resilientes. Si algo se rompía, lo caminaban, lo vendaban con musgo y seguían cazando. La fuerza de agarre era absurda. Algunos investigadores creen que podían triturar la mano de un humano moderno sin esforzarse. Pulgares más grandes, dedos más anchos
y nudillos capaces de causar daños dignos de armas medievales. Si imaginas a una roca viviente, pero más velluda y con más probabilidades de lanzarte un hacha de piedra, no estás lejos. Y si hay un mensaje constante en sus fósiles, es que vivían duro. No, olvidé el bloqueador, sino placa a un bisonte enfurecido antes del almuerzo. Sus esqueletos se leen menos como memorias silenciosas y más como parte médico de un rodeo glacial. Los patrones de trauma recuerdan a los de jinetes profesionales. Costillas fracturadas, brazos rotos, caras aplastadas. No es broma. Cuando lidias habitualmente con mamíferos de 1 tonelada, tus huesos cuentan una historia muy específica. Ahí está Shanidar I. Un golpe en la cabeza le aplastó parte del cráneo. Probablemente lo dejó medio ciego. Además, tenía el brazo derecho atrofiado por una fractura vieja y el pie dañado. Era un antes ambulante de anuncio ortopédico, y aún así sobrevivió años, lo que significa que otros neandertals lo cuidaron. Incluso si eras un tanque con un ojo y una cojera, tus compañeros hacían lugar junto al fuego. Otro famoso, la Chapelle aux Saints, mayor con artritis severa, dientes perdidos, columna hecha trizas. De nuevo, cuidado por los suyos. Se lesionaban de formas que espantarían a cualquier inspector moderno y aún así practicaban apoyo mutuo. Su modo de caza explica esa frecuencia de heridas. No tiraban a distancia de modo elegante. Usaban sobre todo lanzas de empuje. Piensa en acuchillar más que lanzar. Cuando cazas así, la presa responde. La próxima vez que tropieces con una alfombra y te compadezcas, recuerda que ellos pasaban la vida siendo tacleados por máquinas de muerte de la edad de hielo. Se envolvían con musgo, avivaban el fuego, y con todo vivían lo suficiente como para inventar el aseo personal. Y en el centro de esa vida estaba el fuego. No lanzaban bolas ígneas ni inventaban malvaviscos, pero sabían encenderlo, mantenerlo y usarlo con una maestría que haría asentir a cualquier experto en supervivencia. ¿Cómo lo sabemos? Los yacimientos muestran hogares claros, fosos centrales con huesos chamuscados, piedras calentadas y capas de ceniza apiladas durante años en el mismo sitio. Eso no es incendio fortuito, es elegir ubicación, levantar el fuego y cocinar la cena mientras miras ceñudo al viento. La teoría predominante dice que empleaban métodos como golpear sílex contra pirita para chispas que encendían hierba o musgo seco. Sin cerillos, sin encendedor, sin tutoriales, solo determinación y una colección sospechosa de rocas. No usaban el fuego únicamente para abrigarse. Cocinar ablandaba y facilitaba la digestión, liberaba nutrientes, bajaba parásitos y les dejaba tiempo para inventar otras cosas útiles, como el chisme. También les daba ventaja en herramientas. Calentar sílex ayuda a tallarlo. Practicaban ingeniería térmica mucho antes de que nosotros inventáramos comités. Y el fuego ahuyenta depredadores. Sentarse alrededor de la lumbre significaba calor, luz y una barrera en la oscuridad. Imagina un grupo asando carne, contando historias y proyectando sombras intimidantes en la pared de la cueva. Su sistema de seguridad doméstica. En cuanto a herramientas, olvida la imagen de piedra afilada y ya. Su técnica principal, la levalagua, era un proceso complejo por pasos que preparaba un núcleo para desprender lascas de forma predecible. No golpeaban rocas a lo loco, planeaban, tallaban núcleos, analizaban ángulos y ejecutaban cortes con tanta precisión que a veces los arqueólogos confunden su trabajo con el de Homo sapiens temprano, lo que debe ser irritante. En su repertorio había raspadores, puntas, awls, borers y hasta herramientas enmangadas, hojas fijadas a astas de madera con resina de árbol y sinewe. Eso ya es ingeniería compuesta prehistórica, la versión ancestral de la cinta adhesiva, pero mucho más difícil de inventar. Servían para todo: descarnar, curtir pieles,
trabajar madera y de vez en cuando gesticular con enojo. Sus kits variaban por región, no copiaban sin más, innovaban según recursos, clima y presa. Un grupo usaba caliza, otro sílex, algunos probaron hueso y asta. Un Etsy prehistórico en plena iteración. Con el tiempo sus herramientas se volvieron más refinadas, eficientes y, ¿por qué no?, más letales. No fue evolución sola, fueron cerebro y práctica. Todo esto nos lleva a su mundo simbólico. La imagen típica es la de figuras encorvadas gruñendo alrededor del fuego, garrote en mano y la cena aún temblando. Pero el registro arqueológico cuenta otra cosa. Los mismos que desmembraban un reno en 5 minutos también podían decorar una concha o enterrar a un ser querido con flores. Sí, tenían cultura y no solo del tipo que crece en la carne vieja. Empecemos por los entierros. Múltiples sitios muestran tumbas intencionales, fosas poco profundas, a veces con ajuares o polen que sugiere flores. Espiritualidad, símbolo o le gustaban las plantas, quién sabe, pero significa que les importaba, que lloraban, que no arrojaban a la abuela detrás de una roca y a otra cosa. Y sobre arte, durante años se afirmó que no era lo suyo. Sorpresa. Hay pinturas en cuevas de la península ibérica hechas con ocre rojo de hace más de 64.000 años, antes de que llegara Homo sapiens a Europa. Silencio incómodo, y a reescribir apuntes. También recolectaban objetos decorativos, conchas perforadas, plumas, garras de águila, cosas sin función obvia, a menos que inventaran el cosplay, piezas para ornamento, ritual o señales sociales. No solo sobrevivían, buscaban significado. En Francia se halló una estructura misteriosa, profunda en una cueva, hecha con estalagmitas rotas en anillos, sin luz solar, sin uso evidente, sin grafitis. Hace 176.000 años construían en la oscuridad, quizá invocando algo o solo siendo raros. Y de lenguaje, tenían hueso ioides, crucial para el habla, y genes vinculados al procesamiento lingüístico. Puede que no escribieran poesía, pero no se comunicaban solo a gruñidos. En algún lugar, una persona neandertal le dijo a otra algo significativo, probablemente sobre carne, pero significativo al fin. Vayamos a lo que muchos se preguntan. Sí, neandertals y humanos modernos se mezclaron de forma romántica, bíblica y comprobable por ADN. Cuando los primeros Homo sapiens migraron hacia Europa y Asia hace alrededor de 60.000 años, se toparon con los locales, los neandertals, y en lugar de tratarlos como primos lejanos en una boda, hicieron el equivalente evolutivo de preguntar: ¿estás despierta?, sin una pizca de ironía. Lo sabemos porque está escrito en nuestros genes. Hoy, la mayoría de personas de ascendencia no africana llevan aproximadamente de 1 a 4% de ADN neandertal. Eso significa que, en algún punto de tu árbol, un tatarabuelo tuvo una cita de edad de hielo que se salió de control. ¿Fue amor, estrategia de supervivencia o simplemente la piscina genética es pequeña? La ciencia sigue debatiendo. Algunas interacciones probablemente fueron consensuadas, otras quizá no. Es difícil asegurar cómo lucía el romance prehistórico, pero sí sabemos que dejó huellas genéticas que persisten en rasgos del sistema inmune, el tono de piel y, posiblemente, tu aversión al cilantro. Y no fue un evento único. La evidencia genética indica múltiples episodios de mestizaje en distintos lugares y durante miles de años. No fue un Homo sapiens confundido en una cueva oscura una sola noche. Tampoco se dio solo en una dirección. Parece que hubo más cruces entre varones neandertal y mujeres Homo sapiens. Quizá por el carisma de los relatos de viaje de los humanos tempranos, o por pómulos ligeramente mejor definidos. Nunca sabremos si lo que impresionaba más era la conversación o la habilidad para encender fuego.
La mezcla no creó una superespecie. Los neandertals desaparecieron como grupo, pero fragmentos suyos viven en nosotros. Tu nariz algo más ancha podría ser un regalo neandertal. Tu amor por la carne roja y tu mala relación con el cardio, también sospechoso. Y antes de reírte de sus cejas gigantes o de su estilo, revisa tu informe de ascendencia. Estadísticamente, podría ser un poco neandertal, sin ofensa, pura ciencia. Gracias a la secuenciación del genoma y a genetistas con microscopios potentes y cafeína, sabemos que la mayoría de personas fuera de África cargan entre 1 y 4% de ADN neandertal. Si tu tatarabuela soportaba ventiscas sin pestañear, felicidades, llevas un poco de edad de hielo en tu código. Esa herencia no es mera curiosidad. Aparecen rasgos reales. Genes neandertal se han ligado a variaciones en tono de piel, textura de cabello, respuesta inmune e incluso sensibilidad al dolor. Si te quemas con facilidad, reaccionas raro a ciertos alérgenos o sientes que al pisar el borde de una alfombra te dispararon, quizá tengas el firmware versión neandertal. También hay evidencia de efectos en el sueño, el metabolismo de grasas y la respuesta a algunos medicamentos. Incluso podría influir en la regulación del estado de ánimo, lo que haría que tu melancolía invernal tenga cierta justificación genética. Pero no todo es ganancia. Algunas variantes neandertal se han asociado con condiciones como diabetes tipo 2, depresión y adicción a la nicotina. Tus primos antiguos pudieron ayudarte a escapar de un mamut, pero quizá también aportaron a tu impulso por los snacks y el desplazamiento infinito de madrugada. Es importante notar que poblaciones africanas, cuyos ancestros no se mezclaron con neandertals después de salir de África, muestran poco o nada de ADN neandertal, pero sí conservan trazas de otros humanos arcaicos como los Denisovans. El árbol familiar humano se parece menos a un organigrama limpio y más a un arbusto románticamente caótico. Y si hablamos de desaparición, los neandertals prosperaron casi 300.000 años, sobrevivieron edades de hielo, depredadores con dientes como cuchillos, y así mismos fueron los europeos originales, los verdaderos locales. Luego, hace aproximadamente 40.000 años, se desvanecieron en silencio. Nada de cataclismo cinematográfico, ningún cometa, solo fundido a negro, como si no hubieran recibido el memorando de quedarse para el Holin. ¿Qué pasó? Una teoría es el cambio climático. Al alterarse la última edad de hielo, tuvieron dificultades para adaptarse a nuevos ambientes. Cambiaron los cotos, escaseó la gran caza y hasta los mamuts se volvieron temperamentales. Para un grupo diseñado para dominar el frío, el calentamiento no fue vibes de verano, fue crisis existencial. Otra teoría es la competencia con Homo sapiens. Los modernos trajeron armas de mayor alcance, dietas más variadas y esa exasperante costumbre de sobrevivir en todas partes. Se reproducían más rápido, viajaban más lejos y quizá hablaban más. En una competencia de especies, eso cuenta. Además, los neandertals eran menos numerosos y más aislados, con menor diversidad genética. Mal combo cuando cada invierno es un programa de supervivencia y tu vecino se reproduce como si hubiera trofeo. Aún así, no parece una conquista sangrienta. La evidencia de genocidio es escasa. Más bien, coexistieron por miles de años. Compartieron ADN, ideas y quizá conversaciones algo torpes al calor del fuego, hasta que dejaron de existir poblaciones puras. Los últimos neandertals probablemente resistieron en el sur de Iberia, lugares como Gibraltar, unos miles de años más, la llama final de una vela. Luego, silencio en el registro, sin nuevas herramientas, sin nuevos entierros, solo quietud. No fue un fracaso, fue un capítulo que dejó marca permanente, no en monumentos ni pergaminos, sino en ADN, en huesos, en sangre.
no fueron borrados, fueron absorbidos. Durante buena parte de la historia moderna, neandertals llevaron la peor parte en relaciones públicas, no en biología, sino en prensa. Fueron víctimas pioneras de la mala fama. Cuando en el siglo XIX aparecieron los primeros fósiles, la comunidad no sabía qué pensar. Cráneo medio humano, arcos superciliares enormes, extremidades gruesas, como pasar a alguien por un filtro de volumen. Científicos victorianos. Siendo victorianos, los etiquetaron como brutos primitivos, pésimos para la sobremesa. Nació el mito del cavernícola encorvado y gruñón, mitad monstruo, mitad tío incómodo. El propio nombre, Neandertal, tampoco ayudó. Suena áspero, como algo que vive bajo un puente y lanza piedras a las cabras. Las reconstrucciones tempranas les hicieron un flaco favor. Una famosa los mostró erguidos como gorilas, mirada perdida y sin cuello. Ironía. El modelo era un anciano artrítico. Juzgar a toda la humanidad por el bisabuelo con lumbago sería igual de justo. La imagen se pegó. Caricaturas, cine y libros de texto reforzaron al bruto con garrote y mala postura. Mientras tanto, lo cierto, que enterraban a sus muertos, creaban arte, fabricaban herramientas y quizá lucían joyería, se ignoró en favor del chiste fácil. ¿Por qué insistimos? Porque nos encanta pensar que somos los elegidos, los más listos, los únicos. Reducirlos a prototipos fallidos nos mantuvo el guión intacto y de paso amortiguó la incomodidad del mestizaje. Claro, somos parientes, pero mejores, ¿cierto? Solo recientemente el mito se deshace. Los hallazgos obligan a admitir que se parecían más a nosotros que a cualquier caricatura. No fueron un error, fueron un éxito paralelo, estrategias distintas, misma lucha. Y aquí cerramos su capítulo, porque aunque la edad de hielo se derritió, su sombra permanece. Pasemos ahora a un campo de batalla donde el hielo no fue el protagonista, sino el acero, la lealtad y una mujer que cabalgó en contra de todas las líneas del destino, Tommo Goen. En el crepúsculo bélico del período Han japonés, el campo de batalla no era lugar para una mujer, y sin embargo ahí pertenecía Tommo Goen. Imagina un mar de hombres acorazados chocando acero entre polvo y caos, y una figura destaca, no porque estuviera fuera de lugar, sino porque era más hábil, más intrépida y más precisa que la mayoría. Tommo Gosen no era acompañante de campamento ni dama jugando a la guerra. Era guerrera entrenada. Una Ona Musha de la provincia de Echigo. Desde joven aprendió a montar, a disparar arco desde el caballo y a blandir katana con tal ferocidad que dejaba a hombres del doble de tamaño sangrando en la tierra. Su lealtad estaba con Minamoto no Yoshinaka, general prominente del clan Minamoto, pero no era guardaespaldas ni adorno. Era su comandante, su par, su mano ejecutora. Crónicas contemporáneas la describen como mujer de belleza notable, piel blanca, cabello largo y rasgos encantadores. Pero los elogios no paraban en su aspecto. Hablaban de su fuerza, de su puntería sobrenatural y de su esgrima inigualable. Nada de poesía o chismes de corte, hechos de batalla. Podía abrirse paso entre filas, decapitar a un enemigo al galope y seguir montando sin errar un paso. Tommo Gosen era una tormenta con forma humana. El momento de su ascenso no fue casualidad. Japón ardía con la Genie War, conflicto civil entre Minamoto y Taira por el trono imperial. Los códigos feudales se reescribían. La clase samurái ascendía y, en el vacío entre orden y caos, Tommo reclamó un sitio que ninguna mujer había tomado. En primera línea no solo combatía, también mandaba tropas, ganaba duelos y llevaba cabezas a campamento como prueba, el recibo de cada victoria. Sobre todo, desafiaba la silueta estrecha de lo que se esperaba de una mujer en el siglo XII japonés. Tommo no fue una excepción pintoresca, fue revelación,
advertencia y leyenda en gestación. Antes de probar el campo, tuvo que sobrevivir a un mundo hecho para excluirla. La vida feudal imponía jerarquías rígidas, especialmente para mujeres. Las hijas de samurái debían ser corteses, leales y silenciosas. Tomo creció fuera de esa caja. Se desconoce su fecha de nacimiento. Quizá fue criada en la casa de Minamoto no Yoshinaka, concubina, hermana de crianza o vasalla de confianza. Se discute. Lo indiscutible es su pericia, ganada a fuerza de disciplina. Mientras a los niños se les entregaban espadas y el código Bushido, Tomo debió probar una y otra vez que podía hacer todo lo de ellos y mejor. Su entrenamiento fue brutal. La esgrima no era fuerza bruta, sino tiempo, control y lectura del enemigo. Estudió Kojutsu para la hoja y Kudo para el arco. Aprendió a combatir con armadura pesada y a manejar un caballo a pleno galope. En paz, quizá, practicó la Nagentata, arma de asta curvada asociada a guerreras, no como ceremonia, sino como entrenamiento para violencia real. Su estilo combinó elegancia y letalidad. No se limitó a alcanzar a los hombres, los superó. Esta etapa, antes de las batallas, estuvo marcada por la soledad. Pocas mujeres portaban espada, menos aún opinaban en consejos de estrategia y casi ninguna esperaba vivir en el frente. Tomo obligó al mundo a curvarse a su alrededor. Cada habilidad tuvo que ser el doble de afilada, el doble de precisa y el doble de mortal, porque si fallaba, no sería error de soldado, sería debilidad de mujer. Para cuando llegó a la adultez, Japón estaba al borde del colapso. La Genpei War estalló en el año 1180, no solo como choque de ejércitos, sino como refundación del poder, emperadores tratados como peones y la clase guerrera lista para tomar el mando. Tomo estaba en el centro. Su señor y quizá amante Minamoto no Yoshinaka, primo lejano de Minamoto no Yoritomo, no quería vivir a la sombra. Buscó controlar Kioto, el clan y el país. Al romper la guerra, levantó su propio ejército en el norte y marchó al sur. A su lado, Tomo Gosen no era una guerrera de escaparate. Lideró tropas y tomó decisiones, y cuando corrió la sangre, estuvo al frente, espada desenvainada, dando órdenes que pocos varones se atreverían a cuestionar. Era símbolo de la audacia de Yoshinaka, de su voluntad de desafiar la tradición y ganar como fuera. La Genpei War fue salvaje. Batallas en ríos, bosques y montañas, flechas como monzón y combate cuerpo a cuerpo que empapaba la tierra. Una de sus victorias célebres ocurrió en Yokotagawara, donde, se dice, lideró una carga que diezmó a los enemigos. Las crónicas afirman que tomó varias cabezas y las presentó no por vanidad, por prueba. Pero la guerra también era lealtad y traición. A medida que Yoshinaka ganaba poder, crecieron tensiones con Yoritomo, que vio su ambición como amenaza. El clan, ya fracturado por orgullo, empezó a girarse hacia adentro. Los Taira seguían en los papeles como enemigo, pero Yoshinaka ahora miraba por encima del hombro. Tomoe se mantuvo leal, pero ni la espada más aguda corta la política. En 1183, tras victorias brillantes, Yoshinaka expulsó a los Taira de Kioto y controló la corte. Se volvió el hombre más poderoso de Japón, con Tomoe a su lado, victoriosa, leal y ensangrentada. El filo doble del poder apareció de inmediato. Quiso restaurar autoridad imperial, pero el emperador y los cortesanos vieron que era tan incontrolable como la guerra. Saqueó la ciudad, irritó a la élite y tomó decisiones temerarias, incluida la de sujetar al emperador Gukawa, acto simbólico que lo condenó. Minamoto no Yoritomo, líder de facto del bando, lo declaró traidor y envió a Minamoto no Ryori y a Minamoto no Yoshitsune a eliminarlo. Comenzó la guerra civil dentro de Minamoto, y Tomo pasó de combatir a Taira a luchar contra su propio clan.
Lo que siguió fue descenso veloz y trágico. Yoshinaka, el audaz, quedó superado en maniobra y número. Se retiró de Kioto con unos pocos leales, incluida Tomoe. Su última resistencia fue en Awazu a inicios de 1184. Sería un último aliento más que gloria. Al cerrarse el cerco, Tamo luchó como un demonio liberado. Las crónicas cuentan que cargó contra las líneas enemigas. Buscó al guerrero más fuerte y le cortó la cabeza antes de volver entre la carnicería. No era solo pericia, era mensaje. Incluso en la derrota no sería borrada. Pero Yoshinaka sabía que todo había terminado. La leyenda dice que le pidió que abandonara el campo, no por dudar de su valor, sino porque morir junto a una mujer sería vergonzoso para un general samurái. Ironía cruel. La guerrera más feroz era despedida para proteger una reputación. ¿Obedeció? Algunas fuentes dicen que sí, otras que se perdió en la batalla y nunca se la volvió a ver. Febrero del año 1184. La nieve cubría los llanos de Aasu, un silencio helado antes de la tormenta sangrienta. Minimoto no Yoshinaka estaba con apenas unas decenas de hombres. De conquistador de Kioto había pasado a fugitivo de su propio clan. Era su resistencia final, y Gozen, inseparable, no pensaba dejarlo morir solo. La desventaja era abrumadora. Cientos de guerreros enemigos, dirigidos por Yoshitsune y Noriori, avanzaban con armaduras relucientes y caballos levantando la tierra congelada. Entre ráfagas gélidas, Tommo ajustó su casco, desenvainó su espada y cargó hacia la leyenda. Según el Hike Monogatari del siglo XIV, Tommo no retrocedió. Se lanzó como torbellino, buscando al rival más formidable, Hatakayama Shigatada, un guerrero reputado, sea por furia, desesperación o por negarse a morir callada. No esperó formalidades. Cruzaron espadas, lo desmontó y le cortó la cabeza en un solo movimiento. Un trofeo final. No fue simple exhibición. Era el ethos samurái encarnado. Morir con belleza. Luchar hasta el último aliento. Probarse frente a lo imposible. Para Tommo, ese instante se volvió su grito eterno, repetido y reinventado durante siglos. Mientras tanto, Yoshinaka quedó atrapado en un arrozal, su caballo inmovilizado, y una lluvia de flechas lo derribó. Su compañero fiel, Imi Kanahira, se suicidó de manera dramática, clavando su espada en la boca y saltando del caballo. El círculo íntimo del caudillo se extinguía. En cuanto a Tommo, aquí las versiones divergen. Una dice que Yoshinaka le ordenó huir, temiendo la deshonra de morir junto a una mujer. Otra, que se negó, abrió camino a golpes y desapareció en las montañas. Una tercera afirma que fue capturada, obligada a casarse con un general enemigo y más tarde se volvió monja. Ninguna se ha confirmado, pero lo cierto es que su último acto no fue rendición, fue desafío. No se desvaneció, ascendió al mito, con esa carga perfecta, furiosa, como su rúbrica inmortal. Tras la nieve teñida de Awazu, Tommo se borró de los registros, como si hubiera cabalgado directo hacia la leyenda. Quizá eso era lo justo. Las guerreras no estaban destinadas a sobrevivir, sino a morir con su señor, su espada y su honor. Tommo pudo elegir algo más rebelde: vivir. El Heike Monogatari, principal fuente de su vida, ofrece relatos dispares. Uno dice que la capturaron y casaron con Wada Yoshimorei, con quien tuvo un hijo, y que tras enviudar se hizo monja, alejándose de acero y política. Otro sugiere que se cortó la cabellera, tomó otra identidad y se perdió en monasterios de Nagano. Otra variante insinúa que se convirtió en Ronin, guerrera errante, contratada para venganzas y choques fronterizos. Después, silencio, siglos de él. Pero ese acto de desaparecer fue parte de su fuerza. Al escurrirse de la historia se volvió inmortal,
sin una sola versión que la limitara. Ya no era un final, era símbolo. Mientras tanto, Japón cambiaba. Con el shogunato de Minamoto no Yoritomo comenzaba el periodo Kamakura, un orden patriarcal rígido que empujó a las mujeres aún más hacia la sombra. Las guerreras no se extinguieron, pero fueron relegadas, romantizadas o borradas. Sin embargo, Tomo sobrevivió, no tanto en los documentos oficiales como en cuentos de madres a hijas y susurros de soldados alrededor del fuego. Era el espectro que rondaba el ideal samurái, la mujer que luchaba como 10 hombres y respondía a nadie. Con el tiempo, poetas, dramaturgos y artistas la trajeron de vuelta, unas veces como amante trágica, otras como demonio vengador, otras como la última samurái verdadera, pero siempre como alguien que rompía moldes y dejaba tras de sí un rastro de misterio. Tomo no se desvaneció, se transformó, y el silencio que dejó retumba más que cualquier escena de muerte. Los siglos la moldearon. De guerrera temida pasó a heroína de epopeya. El Hake Monogatari, crónica semihistórica del siglo XIII, la fijó en la memoria cultural, pero era más teatro que archivo. Monjes ciegos, los Biwa Hoshi, recitaban sus historias con laúd en mano, y por sus voces, Tomo renacía como luchadora y como heroína trágica. Luego, el teatro No y Kabuki la embellecieron más, su belleza exagerada, su lealtad dramatizada, sus batallas estilizadas, a veces como amante condenada, a veces como mártir del deber, sus combates convertidos en poesía de escena. El público no solo la veía luchar, lloraba por ella, la admiraba y temía. Esa romantización tuvo costo. La mujer real que decapitaba enemigos y guiaba cargas fue suavizada, cambiando armadura por kimonos y su esgrima por metáfora de resistencia femenina. Y aún así, su imagen no murió. Pintores del periodo Edo la retrataron cabalgando calmada, espada lista. Manuales samurái la enlistaron como ejemplo. Escuelas de esgrima invocaban su nombre. Aunque el mito la disfrazó, aún cortaba con filo de batalla. En el Japón moderno, su nombre aparece junto a leyendas como Musashi, Benkei o Yoshitsune, pero cargando un peso único, el de desafiar al género. No fue excepción, fue reto. En cada era, mujeres vieron en ella la prueba de que su lugar estaba donde eligieran, incluso en el corazón del campo. Cuanto más se alejaba de los hechos, más se volvía símbolo. La mujer que no debía existir y existió. La guerrera que no se podía contener y perduró. La historia que se negó a terminar. Aunque su espada se enfundó hace más de 800 años, su presencia sigue en la psique cultural de Japón y más allá. Con el paso de generaciones, ya no era solo figura de la Genie War, sino emblema de resistencia, individualidad y el poder disruptivo de quien se niega a seguir guiones. Durante el periodo Edo, cuando la cultura samurái se ritualizó al extremo, Tomo fue usada como inspiración y como advertencia. Para algunos la encarnación de la lealtad ideal, para otros un ejemplo peligroso de caos femenino. Ni quienes la temían pudieron borrarla. Con la restauración Meiji en el siglo XIX, mientras Japón se modernizaba, Tomo volvió en textos y discursos como heroína patriótica. Apareció en libros infantiles, obras escolares y arte nacionalista, junto a samuráis varones célebres. Aunque la retrataron suavizada, su mera inclusión probaba que una mujer guerrera había entrado al canon. En los siglos XX y XXI, su legado mutó otra vez. Musa de manga, videojuegos, estudios feministas y cine. En un panorama lleno de personajes repetidos, Tomo resaltaba. No era amante abandonada, era la que tomaba la espada y avanzaba. Las versiones modernas reflejan cambios sociales. Algunas la ven ícono feminista, otras tragedia de destino incumplido, otras
espíritu errante del campo de batalla, siempre fuerte, siempre compleja, siempre inacible del todo. En política y educación, su nombre se invoca como símbolo de desafío. Escuelas llevan su nombre, dojos la citan, aparece en estampillas, carteles y animes. Su figura prueba que un alma guerrera puede presentarse en cualquier forma. Nunca pidió ser recordada. No dejó memorias ni cartas, dejó lo único que contaba para un guerrero: legado forjado en sangre, lealtad y fuego. Logró algo raro: inmortalidad sin pedirla. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, no fue preservada por encajar, sino por romper. Cada vez que blandió la espada entre hombres que la despreciaban, reescribió reglas. Aunque desapareció, su ausencia gritó más fuerte. En una cultura donde el silencio femenino era virtud, el de Tomo Trasaguasu es rugido. Su destino incierto abrió espacio a siglos de artistas, académicos y revolucionarios para llenar el vacío con significado. Se volvió encarnación de lo posible, prueba de que se puede desafiar la estructura y aún así ser leyenda. Su nombre vive en cada mujer que rehúsa la invisibilidad, en cada atleta que rompe límites, en cada líder que escucha demasiado audaz y sigue, en cada combatiente que no pide permiso. No es solo figura histórica, es estandarte de desafío envuelto en silencio. Hoy, su imagen está en estatuas de Nagano y otras ciudades. Estudiantes la leen en clases, cosplayers la encarnan en convenciones, artistas marciales pronuncian su nombre al entrenar con Naginata. Hasta aparece en juegos y series, recordando al mundo que la guerrera no es arquetipo ficticio, sino historia. Su mayor fuerza quizás sea que aún no la conocemos del todo. Concubina vuelta general, hija adoptiva criada en guerra, ronin solitaria perdida en montañas. Tal vez nunca lo sepamos, y ahí esté el sentido. Nunca fue una sola historia. Fue muchas, no atada a documentos ni borrada por el tiempo. Solo eternamente cabalgando, espada en mano, hacia la leyenda que se forjó sola. Al cerrar el capítulo de Tomoe Gosen, viajamos siglos hacia el oeste y al otro extremo del mundo, donde otra figura improbable se alzó, no en el campo de batalla con espadas, sino en el universo invisible de las matemáticas y la informática. Se trata de Ada Lovelace, hija del poeta romántico Lord Byron, y de Anne Isabella Milbanke, matemática por derecho propio. De su padre heredó la vena imaginativa, de su madre la disciplina lógica. El resultado fue una mente que soñaba en algoritmos antes de que existiera siquiera la palabra computadora. Nacida en 1815 en Londres, Augusta Ada Byron no tuvo la vida de una dama victoriana convencional. Su madre, temerosa de que la niña heredara la locura poética de su padre ausente, la empapó en estudios de matemáticas y ciencias desde edad temprana. Fue educada por tutores rigurosos, como Mary Somerville, una de las científicas más notables del siglo XIX, quien la introdujo al fascinante círculo de la élite intelectual británica. En un tiempo donde la mayoría de las mujeres eran reducidas a costureras de bordados sociales, Ada bordaba ecuaciones, diagramas y teorías. El momento decisivo llegó cuando conoció a Charles Babbage, matemático y visionario, creador de la máquina diferencial y de su sucesora más ambiciosa, la máquina analítica. Babbage era un soñador mecánico. Diseñaba gigantes de engranajes y ruedas dentadas capaces de calcular con precisión nunca vista. La mayoría veía en sus prototipos un pasatiempo caro. Ada vio otra cosa, el germen de una revolución. En 1842, un ingeniero italiano, Luigi Menabrea, publicó un artículo en francés sobre la máquina analítica de Babbage. Ada fue invitada a traducirlo al inglés. Lo hizo, pero no se limitó a la traducción. Añadió una serie de notas extensas, el doble de largas que el texto original, donde desplegó su genio.
Entre esas notas incluyó lo que hoy se considera el primer algoritmo, diseñado para ser procesado por una máquina, un método para calcular los números de Bernoulli. No era un simple ejemplo, era la prueba de que la máquina no solo podía sumar o restar, sino ejecutar instrucciones generales paso a paso, justo como lo hacen las computadoras modernas. Ada escribió con visión casi profética. Dijo que la máquina analítica podría actuar sobre otras cosas además de números, como símbolos o música. En otras palabras, anticipó que las computadoras no solo serían calculadoras, sino creadoras de mundos, capaces de manipular cualquier cosa que pudiera representarse en símbolos, palabras y imágenes, sonidos. En una época en que los telégrafos eran lo más cercano a la digitalización, ella ya imaginaba música generada por máquinas casi un siglo antes de los sintetizadores. Su vida, sin embargo, no fue larga. Murió en 1852, a los 36 años, víctima de un cáncer uterino. Su legado fue eclipsado durante décadas, visto como curiosidad de una aristócrata con afición matemática. Pero el siglo XX la rescató. Cuando la informática empezó a despegar, su nombre se convirtió en bandera. El lenguaje de programación ADA, creado en los años 80 por el Departamento de Defensa de EE, lleva su nombre en homenaje. Hoy, Lovelace es recordada como la primera programadora de la historia, aunque nunca tocó un teclado ni vio funcionar una computadora. Su grandeza no fue técnica práctica, sino imaginación conceptual. Ver en un esbozo de engranajes el futuro digital. Ada Lovelace encarna la unión improbable de poesía y matemáticas, de lo romántico y lo analítico. Su historia nos recuerda que la innovación no surge solo de máquinas, sino de la capacidad humana de imaginar lo invisible. Y así como Tomoe Gosen cabalgó contra ejércitos que la subestimaban, Ada cabalgó contra prejuicios que negaban que una mujer pudiera dar forma al futuro de las ciencias. Ambas, desde trincheras distintas, dejaron claro que la historia nunca es propiedad exclusiva de los nombres escritos en mármol, sino de quienes tuvieron el valor de adelantarse a su tiempo. En el mundo antiguo, otro tipo de figura excepcional tomó forma no a través de la poesía ni de la espada, sino en la educación destinada a moldear gobernantes. Nacer en una familia real era un privilegio cargado de cadenas invisibles. Desde el momento en que un príncipe o princesa respiraba por primera vez, ya no eran vistos como niños comunes, sino como símbolos vivientes del futuro de una dinastía. Su infancia no se medía en juegos, sino en lecciones de poder, disciplina y control. Mientras los hijos de campesinos aprendían a trabajar la tierra o a sobrevivir con lo esencial, los descendientes de reyes eran adiestrados en otro campo: la política, la guerra, la retórica y la religión. Su vida cotidiana era un teatro de ensayo para el trono. Aprendían a leer no para entretenerse con historias, sino para descifrar tratados. Aprendían a hablar no para compartir pensamientos, sino para dar órdenes o persuadir a enemigos en una negociación. Incluso sus juguetes eran políticos, miniaturas de armas, tableros de estrategia, animales simbólicos que representaban virtudes que debían encarnar. El tipo de educación variaba según la región, pero siempre con un mismo fin: garantizar la continuidad del poder. En Mesopotamia, los príncipes eran instruidos por escribas en escritura cuneiforme y astrología, porque interpretar los cielos significaba anticipar el destino del imperio. En Egipto, los futuros faraones pasaban por templos donde sacerdotes les enseñaban astronomía, medicina y rituales sagrados, dándoles no solo saber técnico sino también legitimidad divina. En Grecia, los herederos aristocráticos recibían formación en filosofía, lógica y artes militares, convencidos de que un buen gobernante debía dominar tanto el razonamiento como la guerra. En Persia, los príncipes se educaban bajo el lema de aprender a montar, disparar flechas y decir la verdad.
Esta tríada resumía el ideal persa: habilidad militar, destreza práctica y ética moral. En China, la educación estaba marcada por el confucianismo: ritual, jerarquía y obediencia. Los príncipes debían conocer de memoria el Li, un código ceremonial que dictaba desde cómo saludar hasta cómo gobernar. En India, los gurukul colocaban a los herederos en manos de un maestro o gurú, lejos de palacios, para aprender filosofía védica, matemáticas y artes marciales, rodeados de austeridad que contrastaba con la riqueza que algún día heredarían. La importancia de los tutores fue decisiva. Muchos de ellos permanecen en las sombras de la historia, aunque formaron a las figuras que cambiaron el mundo. Aristóteles, por ejemplo, moldeó a Alejandro Magno, no solo en táctica militar, sino en amor por la filosofía y la cultura griega. Alejandro conquistó medio mundo, pero también llevó consigo rollos de Homero y teorías aristotélicas. En Roma, el filósofo Séneca intentó guiar a Nerón con ideales estoicos de moderación y justicia. Aunque el resultado fue una tragedia, el alumno ignoró al maestro y terminó siendo recordado como uno de los emperadores más crueles de la historia. El conocimiento era un arma celosamente guardada. En Egipto, la alfabetización en jeroglíficos estaba restringida a sacerdotes y realeza, y se impartía en escuelas secretas dentro de templos. En Persia, los hijos de nobles eran enviados a la llamada Escuela del Rey, donde se entrenaban para gobernar provincias enteras. En Grecia y Roma, la retórica se convirtió en el centro de la formación. Dominar el arte de hablar bien era tan crucial como blandir una espada. El futuro del reino podía depender de una sola frase en el Senado o en una asamblea. No solo los hombres recibían instrucción, aunque más limitadas, las mujeres de sangre real también eran preparadas para papeles estratégicos. En Egipto, algunas princesas llegaron a ser faraonas como Hatshepsut, y para eso fueron educadas en lectura, rituales y administración. En Persia, las reinas manejaban vastas propiedades y tesoros, por lo que aprendían contabilidad y protocolo. En Esparta, las princesas entrenaban en condición física y retórica, sabiendo que podrían heredar tierras o tomar decisiones mientras los hombres guerreaban. En China, muchas consortes aprendían caligrafía, filosofía y artes rituales, aunque bajo la máscara de etiqueta, conocimientos que después usaban para gobernar desde las sombras. La educación real no era un lujo, era supervivencia. Enseñaba a desconfiar, a detectar traiciones, a manejar el arte del silencio y de la cortesía. En los banquetes y cortes, cada movimiento y cada palabra eran pruebas. Un príncipe que fallaba no era solo un niño torpe, era un riesgo para todo el reino. El resultado de esta presión fue variado. Algunos, como Alejandro, trascendieron en gloria. Otros, como Nerón, hundieron dinastías. Pero, en todos los casos, la niñez real fue un campo de entrenamiento donde se mezclaban las ciencias, las letras, la religión y la guerra en una sola meta: sostener el poder. Al mirar estas historias, vemos que el destino de imperios enteros dependió de la calidad de unas cuantas lecciones privadas y impartidas tras muros palaciegos. En esos salones y templos no solo se educaban príncipes, se estaba esculpiendo la historia. En la vida de los herederos, el aprendizaje no terminaba en la teoría ni en las salas de estudio. La formación real abarcaba todas las dimensiones posibles, desde el dominio del cuerpo en el campo de batalla hasta la observación de los cielos para gobernar el tiempo. Era una educación total, diseñada para que el gobernante encarnara la autoridad en cada aspecto de la existencia. Las matemáticas y la astronomía ocupaban un lugar privilegiado. En Mesopotamia, los príncipes aprendían el sistema sexagesimal, calculaban eclipses y seguían el movimiento de los planetas. Estas habilidades no eran un lujo intelectual, sino una herramienta de poder.
Un rey que podía predecir un eclipse se convertía en un mediador entre los dioses y su pueblo. En Egipto, la geometría se aplicaba a la administración de tierras tras las crecidas del Nilo y a la construcción de templos y pirámides. En la India, los textos védicos transmitían conocimiento de álgebra y astronomía, mientras que en Grecia, la herencia de Pitágoras, Platón y Aristóteles hacía de las matemáticas un camino hacia la comprensión del cosmos. En China, la educación de los príncipes incluía el calendario, los ciclos lunares y la predicción de fenómenos celestes, porque el emperador debía mantener la armonía entre cielo y tierra. Pero si el cálculo y las estrellas eran vitales, también lo era la espada. En casi todas las culturas, la educación real incorporaba un entrenamiento marcial implacable. En Esparta, los hijos de reyes ingresaban a la agogé desde los 7 años, donde aprendían resistencia al dolor, tácticas de combate y disciplina colectiva. En Persia, el lema era claro: montar, disparar y decir la verdad. Los herederos practicaban tiro con arco, caza y equitación, entrenamientos que no eran meros deportes, sino ejercicios militares. En India, los kshatriyas recibían instrucción en Dhanurveda, el arte marcial de las armas, espadas, arcos, lanzas y carros de guerra. En Egipto, los príncipes se adiestraban en el uso de lanzas y carros, reflejado en las escenas donde los faraones eran mostrados abatiendo enemigos. En Roma, los jóvenes patricios practicaban con armas de madera, entrenaban en formaciones y leían historia militar para convertirse en generales capaces de liderar legiones. Incluso en China, los príncipes practicaban artes marciales y arquería como parte de la educación confuciana, uniendo lo civil con lo militar. El campo de batalla no era solo físico, también era social. La etiqueta, el protocolo y la retórica se enseñaban con la misma seriedad que la arquería. En China, los príncipes memorizaban el Li, códigos rituales que regulaban cada gesto y palabra. En Persia, se cultivaba la cortesía refinada para tratar con embajadores y rivales, aprendiendo el arte de decir mucho sin comprometer nada. En India, el Arthashastra instruía en espionaje, diplomacia y política velada. En Grecia, la oratoria era la herramienta definitiva. Un líder debía convencer a la asamblea tanto como dirigir ejércitos. En Roma, los hijos de la élite recitaban discursos de Cicerón, practicaban la persuasión en tribunales ficticios y aprendían que una frase bien dicha podía valer más que una victoria militar. En Egipto, los faraones debían dominar el lenguaje ritual, porque cada proclamación era un acto divino. La vida en la corte era un escenario lleno de trampas. Un gesto incorrecto, una palabra fuera de lugar, podían interpretarse como traición. Por eso los tutores no solo enseñaban buenos modales, instruían en espionaje, en detectar mentiras, en leer el lenguaje corporal de aliados y enemigos. El príncipe debía convertirse en un actor perfecto, capaz de representar la serenidad de un dios o la furia de un guerrero, según el momento lo exigiera. Los resultados de esta educación variaban tanto como los alumnos. Alejandro Magno llevó su instrucción al límite, convirtiéndose en conquistador y difusor de la cultura griega. Nerón, pese a tener a Séneca como guía, se desvió hacia la tiranía y el exceso, demostrando que ni el mejor tutor podía doblegar una naturaleza indomable. Cleopatra y Wu Zetian, mujeres formadas para moverse en mundos dominados por hombres, usaron su preparación para gobernar con astucia y carisma, dejando huellas imborrables. En el fondo, la educación real no era un regalo, era una apuesta. Cada lección de matemáticas, cada entrenamiento militar, cada discurso practicado era una inversión de todo un imperio en una sola persona. Si el alumno triunfaba, el reino florecía. Si fracasaba, la dinastía podía colapsar. Era un peso imposible para un niño,
pero también el motor que forjó a los personajes que definieron la historia. Al mirar hacia atrás, desde los neandertales que sobrevivieron al hielo hasta Tomoe Gosen, que cabalgó contra ejércitos, desde Ada Lovelace, que soñó con algoritmos, hasta los príncipes educados entre templos y espadas, el hilo común es claro: la historia no la escribieron los más fuertes ni los más ricos, sino aquellos que aprendieron a transformar su entorno con lo que tenían a mano, ya fueran huesos, katanas, engranajes o palabras. La educación, la visión y la voluntad fueron las armas que, una y otra vez, cambiaron el rumbo del mundo.